tenemos que defendernos de diferente forma, ya sea por vía cutánea, nos tenemos que defender a nivel gastrointestinal, a nivel de los linfáticos, a nivel hematógeno, porque son las puertas de entrada para los microorganismos. ¿Y qué pretenden los microorganismos en nuestro organismo? Siempre aprovecharse de nuestro sistema energético. Ese es el objetivo final. ¿Por qué les decía Estados Unidos invade Kuwait, invade, que se llama cualquier país? No es porque, no sé, porque quieran invadir o porque no les gusta el color de piel, eso es lo de menos. Lo que tratan de hacer siempre es invadir para aprovecharse del sistema energético. Igual, acá estos parásitos o estas bacterias o este parásito intestinal va a tratar de ingresar a nuestro organismo. ¿Y para qué? Para aprovecharse de nuestro sistema energético. ¿Y cuál es el microorganismo más exitoso? No es el que nos mata, es el que logra sobrevivir sin matarnos y el que logra reproducirse más. Por ejemplo, si el COVID terminara exterminando al ser humano, ese no es un microorganismo exitoso, porque al final va a terminar muriendo con nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el más exitoso? Va a ser, por ejemplo, no sé, la ameba, que nunca termina de morir la ameba, viene, va, y es un microorganismo que se va reproduciendo. Entonces, la primera línea de defensas, son las barreras del organismo. Y habíamos puesto los ejemplos acá, el pH intestinal, el pH del estómago, el pH de la vagina, producido por los bacilos de Dodderlein, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todos estos son nada más que barreras del organismo que pueden ser físicas, químicas, en este caso son barreras químicas, en el caso de los cilios del árbol bronquial son barreras físicas, etcétera, etcétera, que van a ir produciendo una defensa, sean propias o extrañas. Por ejemplo, si nosotros metemos nuestro dedo en el pH ácido del estómago, igual se va a quemar nuestro dedo. O si ponemos en el álcali del intestino, se va a quemar nuestro dedo. No producen reconocimiento de lo propio y extraño las barreras. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, del sistema especializado de defensa, en este caso hablamos de exclusivamente los militares. Y el sistema de defensa del organismo, de nuestro organismo, el sistema especializado de defensa, se llama sistema inmunitario y tiene dos funciones primordiales: reconocer nuestras propias estructuras y reconocer estructuras extrañas. Y a nuestras propias estructuras va a producir una respuesta, se llama de tolerancia. Y a las estructuras extrañas va a producir dos tipos de respuesta. Uno se llama tolerancia, ya no autotolerancia porque no es propio, va a producir una respuesta de tolerancia y también va a producir una respuesta de defensa cuando el microorganismo o el organismo extraño nos va a producir un daño. Ejemplo de eso, por ejemplo, de tolerancia a microorganismos extraños es, por ejemplo, a los bacilos de Dodderlein o a los microorganismos saprófitos del intestino. Nosotros no les hacemos daño, vivimos, coalescemos con ellos, ¿verdad? Sin hacerles daño. El momento que les hacemos daño, entramos en problemas, ¿verdad? Baja
la cantidad de bacilos de Dodderlein y por lo tanto empezamos con problemas como por ejemplo las mujeres con candidiasis vaginal. El momento que empezamos a destruir nuestra macrobiota intestinal, ahora les decía ayer de que era la madre de los pollitos, ¿no? Se cree que ahora desde la enfermedad celíaca, la autoinmunidad y todo se debe a cambios de la macrobiota, ¿verdad? Y habíamos dicho de que la respuesta inmunitaria se dividía en dos clases. Esto era para estudio neta, digamos, esta división era netamente pedagógica. Nuestra respuesta era innata o adaptativa y cada una de ellas tenía células y tenía citoquinas humorales o proteínas humorales. Y esta respuesta innata era filogenéticamente más antigua. Y la adaptativa era filogenéticamente más moderna. Y en este principio de la inmunidad adaptativa se basaba el principio de la vacunación. ¿Y para qué vacunábamos? Para que haya una respuesta mucho más rápida y más potente. La efectividad variaba o se debía a otras cosas. Por ejemplo, el estado del huésped. Si bien estábamos vacunados por COVID, si éramos diabéticos, igual nos iba a matar el COVID probablemente, y diabéticos mal controlados. Por ejemplo, depende de la virulencia del microorganismo. Por ejemplo, de nada sirve estar vacunados, de nada sirve tener una respuesta inmune más rápida, más potente, si era un virus mutado, por ejemplo, la cepa omega 4 de COVID, que es la peor, entre comillas, me estoy inventando, ¿no? Entonces, dependía de otras cosas la efectividad. Y habíamos hablado de las células del sistema inmune. Y habíamos dicho quiénes intervenían en la defensa de nuestro organismo. En realidad, igual que en un país, quien daba la primera voz de alerta no era a veces el militar, era cualquier célula de nuestro organismo, o cualquier ciudadano que estaba cerca a la frontera, o cualquier ciudadano, por ejemplo, que descubre a un espía. Entonces llama por teléfono y dice, nos están invadiendo. O alguien en la frontera, no sé, con Brasil, dice, están viniendo las brasileras a invadirnos. Obviamente algunos acá quedarían felices como su representante de curso, ¿verdad? Que se llene de brasileras acá, estaría feliz su compañero Eric Garcés. ¿O no, Eric? Garcés ya se ha dormido. Doctor. Estarías felices, ¿no? Si nos invaden las brasileras. Puede ser sí, doctor. Sí, él no daría la voz de alarma, no diría nos están invadiendo. Entonces, se dan cuenta que cualquier célula de nuestro organismo es la que empieza a dar la voz de alarma, nos están invadiendo. Por ejemplo, cuando uno es infectado por el COVID, no es el sistema inmune el que da la primera señal de invasión, es la célula alveolar que, por ejemplo, es infectada o la célula intestinal por donde se ancla el virus y esta célula alveolar va a empezar a secretar citoquinas, por ejemplo, interferón alfa, interferón beta, etcétera, etcétera. Algo que nunca hay que olvidarse y tengan siempre en cuenta que la plaqueta, que no es una célula, sino un segmento del megacariocito, son segmentos celulares, también al margen de intervenir en coagulación, interviene en inflamación. Entonces, donde existe un proceso inflamatorio, va la plaqueta y empieza a secretar muchas citoquinas para atraer a más células proinflamatorias. Por lo tanto, en el proceso inflamatorio, sea o no de origen infeccioso,
la plaqueta se activa. Y al activarse puede haber trombocitosis, ya, que es la elevación por encima de 500.000 plaquetas, o puede haber trombocitopenia por consumo, cuando la infección es muy grave. Ahora, ¿cuáles son las células del sistema inmune adaptativo? Son el linfocito. En realidad, el linfocito pertenece al sistema adaptativo y tanto el linfocito T como el linfocito B son los únicos capaces de reconocer lo propio y lo extraño. ¿Les queda claro? Entonces, ¿quién es el único capaz de reconocer lo propio y lo extraño? Es el linfocito T y B. Las células del sistema inmune innato son principalmente el macrófago, que es el representante máximo, y también las células efectoras, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Acá también hay una célula auxiliar, que es el mastocito. En realidad no se sabe bien cuál es la función del mastocito y también tiene una función reguladora. Ahora, los órganos linfoides o las células, los linfocitos, están agrupadas en órganos linfoides. Y los órganos linfoides se van a dividir en dos grupos: órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. ¿Les queda claro? ¿Y cuál es la diferencia entre un órgano linfoide primario y un órgano linfoide secundario, Alejandra? La función que cumple, doctor. ¿Y cuál es la función que cumple? Por supuesto que es la función que cumple. No me la charles. Cuando no sepas, dime, no sé, No sé, doctor. Ya pareces política. Ya, el órgano linfoide primario es aquel donde el soldado, ya, el linfocito, tanto T como B, aprende a reconocer lo propio y lo extraño. ¿Se dan cuenta? El órgano linfoide primario es como los oficiales del ejército, de la aviación, van a los cuarteles especializados. En este caso, el timo, la médula ósea y el hígado en la fase fetal van a estos tres órganos linfoides primarios y aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. Por lo tanto, ese proceso de reconocimiento de lo propio y de lo extraño es un proceso activo. Dos, es un proceso aprendido. ¿Entendido? Hay algunas cosas del reconocimiento que heredamos. Por ejemplo, el reconocer ciertos microorganismos a través de los receptores Toll-like, que son parecidos a los que tiene la mosca. Entonces, son receptores capaces de reconocer ciertos microorganismos y que heredamos. Entonces, al estar en contacto con ese microorganismo, hemos heredado el poder reconocer a ese microorganismo como algo extraño. Entonces, directamente vamos y lo atacamos. Es como los animalitos, las cebras, sin necesidad de haber visto antes a un tigre o a un león, genéticamente ya saben que se los van a comer. Entonces ya saben por instinto, entre comillas, que deben escapar. Lo mismo pasa con algunos procesos de reconocimiento. Ya nos vienen heredados. Entonces ya escapamos directamente, ya
nos defendemos de esos microorganismos a través de esos receptores. Pero el reconocimiento de lo propio y extraño en general es un proceso aprendido. Es por eso que si nosotros hacemos un trasplante de no sé, de un riñón en la vida fetal, cosa que ya se está haciendo, el niño que nace con ese nuevo riñón nunca va a rechazar ese riñón. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el reconocimiento de lo propio y extraño es algo aprendido, no es heredado en general. Hay algunos procesos que son solo heredados. Por otra parte, por ejemplo, cuando nosotros en la vida fetal no reconocemos o no conocemos alguna estructura nuestra como algo propio, nosotros desconocemos como algo propio de nosotros, valga la redundancia. Por ejemplo, hay estructuras en nuestro cerebro, en el ojo, que se llaman estructuras vírgenes inmunológicamente. ¿Por qué? Porque nunca han estado en contacto con nuestro sistema inmune. Esas proteínas viajan a través de nuestro torrente circulatorio, entran a la médula ósea, todas nuestras proteínas pasan por el timo, por el hígado fetal, y como ir al cuartel, todas nuestras estructuras pasan al hígado, todas nuestras proteínas pasan por la central de inteligencia del timo, del hígado fetal, de la médula ósea, y ahí son reconocidas como propias y extrañas. Hagan de cuenta que les dan un carnet de nacionalidad. Y por lo tanto son propias de acá de Alejandra Torrico y no de otra persona. Por lo tanto, son reconocidas como estructuras de esa persona. Pero les decía que hay estructuras, como estructuras del ojo, del cerebro, que nunca han sido expuestas a nuestro sistema inmune, nunca han sido reconocidas como propias en los órganos linfoides primarios. Por lo tanto, esas estructuras son ajenas a nuestro sistema inmune. Y es por eso que, por ejemplo, cuando uno sufre un trauma en el ojo, tiene que hacer tratamiento con corticoides. ¿Por qué? Porque se produce la oftalmopatía simpática. Una vez que uno ha tenido un trauma en un ojo, con salida de proteínas de ese ojo ha sido dañado de tal forma que muchas estructuras de ese ojo han salido y han entrado al torrente circulatorio. Por lo tanto, han habido proteínas estructurales que han empezado a circular por todo nuestro organismo y por lo tanto entran en contacto con nuestro sistema inmunológico. Y como nuestro sistema inmunológico nunca las ha conocido, las empieza a censar como algo extraño. Y al censarlas como algo extraño, empieza a desconocerlas y empieza a dañar. Y el trauma ha sido pequeño, ¿verdad? Pero han habido salida de proteínas y por lo tanto, después de un tiempo, nuestro sistema inmune empieza a destruir ese ojo. Y el ojo termina destruido. Y después de un tiempo, el ojo empieza a destruir el ojo sano. ¿Por qué? Porque ya conoce como algo extraño esas proteínas propias nuestras. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron expuestas a nuestro sistema inmunitario durante la vida fetal. ¿Les queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Ese es el principio, por ejemplo, de lo que pasa en las uveitis. En las uveitis de origen infeccioso hay un virus, una bacteria que hace que el ojo se inflame y al inflamarse el ojo, ese ojito empieza a
que se llama dañarse. Entonces, esa uveitis destruye un ojo y después de un tiempo lo más probable es que destruya el otro ojo. ¿Por qué? Porque esas proteínas nunca estaban en contacto con nuestro sistema inmune. Ahora, en inmunología vamos a hablar muchas veces de un término que es la selección clonal. La selección clonal es un proceso fisiológico por el cual una célula empieza a reproducirse como respuesta a un estímulo. Por ejemplo, acá tenemos un gusano helmíntico y esta tiene que ser una IgE contra la cual ha sido diseñada contra este gusano helmíntico. Entonces, esta inmunoglobulina no puede matar a un gusano de 30 centímetros, por lo tanto, uno tiene que formar millones de inmunoglobulina E contra este gusano enorme. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esta célula? Tiene que reproducirse, ¿verdad? Pero tiene que reproducirse en forma idéntica. ¿Y qué vamos a llamar a eso? Selección clonal. Y ahí se produce un clon. Y ahí esos clones van a pasar a dos cosas, a producir células plasmáticas en este caso, y otra forma también se van a producir células de memoria. Eso es lo que pasa normalmente, pero en forma anormal, la selección clonal se puede dar en forma aberrante y especialmente en lo que son linfomas y leucemias se va a producir una proliferación monoclonal. Y la proliferación monoclonal se da por dos fenómenos. Por dos fenómenos principales se van a producir los tumores hematológicos. Uno, activación de oncogenes, ¿sí? O supresión de genes de apoptosis. Si uno suprime un gen de apoptosis que normalmente se expresa luego de 4 o 5 proliferaciones de nuestras células, llegado el momento, esa célula se vuelve inmortal, porque no se activan los genes de apoptosis. Nosotros como seres humanos, Adriana, tenemos genes de apoptosis y llegado el momento, todas nuestras células están programadas para vivir aproximadamente hasta alrededor de los 100 años, por decirles, más o menos 20 años, o alrededor de los 70 años. Nuestras células del corazón están diseñadas para vivir hasta esa época, o del cerebro, y después, por algún motivo, muchas veces, nuestra célula cerebral manda una orden de que nuestro organismo se muera y nos infartamos o nos viene un accidente vascular. Lo llamamos accidente de placa, le llamamos infarto, le llamemos cualquier cosa, pero en realidad probablemente se activa algún gen de apoptosis, ¿ya? ¿Alrededor de cuánto tiempo deberíamos vivir si es que estuviéramos perfectamente sanos? Alrededor de los 100 años, no más. Al igual que, no sé, un perrito chiquito vive, no sé, creo que 5 años o 7 años. Un perro más grande vive más años. Teóricamente, cuanto más grande el microorganismo, más años vive. Cuanto más pequeño, en general, su vida es más corta, pero no es, digamos, una regla 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen los tumores hematológicos? Por activación de oncogenes, ¿ya? O supresión de genes de apoptosis. Eso también vamos a hablar en lo que es autoinmunidad, activación de genes o supresión de genes de apoptosis. Por lo tanto, las células autoinmunes que tienen inhibidos sus genes de apoptosis son células autoinmunes que van a perpetuarse durante toda la vida y por algún estímulo, como por ejemplo en el lupus, la luz ultravioleta, se van a activar
y vamos a estar fregados. Entonces la persona va a tener lupus. Dentro de ya otro campo, eso era en cuanto a células. Dentro de otro campo, al hablar de proteínas humorales, vamos a hablar del complemento. A grosso modo, el complemento, no se olviden, se produce en el hígado. El hígado es donde se produce el complemento y tiene 5 funciones principales, no 3 como acá está en la figura. 1, lisis directa de bacterias. 2, es quimiotaxis. 3, es opsonización. Algo que es súper importante y que no está acá es lisis de complejos inmunes. Lisis de complejos inmunes. No se olviden que en nefrología, acuérdense de que había todas las nefropatías por completo. Por ejemplo, la estreptocosis, la por lupus, etcétera, etcétera, siempre producen disminución de complemento. ¿Por qué? Porque, fíjense, este es un antígeno, este es un anticuerpo, ¿verdad? Y así se van pegando antígeno, anticuerpo, antígeno, anticuerpo, antígeno, anticuerpo, ¿verdad? A eso se llama complejo inmune y forman una red. Pero esa red, para poder ser fagocitada por el sistema retículo endotelial, por los macrófagos se van a comer, o las células de Kupffer, que son macrófagos modificados en el hígado, esos macrófagos se van a comer estos complejos inmunes, pero que son enormes, ¿verdad? Entonces, para poder ser fagocitados por nuestro sistema retículo endotelial, necesitan ser fragmentados. ¿Y quién va a fragmentar este complejo inmune? Es el complemento. Entonces, el complemento se consume en todas las enfermedades por complejos inmunes. Por ejemplo, en la endocarditis. En endocarditis podemos tener complejos inmunes, podemos tener complementos disminuidos. ¿Por qué? Porque se forman complejos inmunes. En la hepatitis B, la hepatitis C, hay antígenos, anticuerpos. Antígeno de la hepatitis B, anticuerpo contra la hepatitis B. Forman complejos inmunes. ¿Quién va a segmentar ese complejo inmune? El complemento. En lupus, DNA, anti-DNA, se van a formar complejos inmunes. ¿Quién va a fragmentar ese complejo inmune? El complemento. Es por eso que en la activación del lupus eritematoso sistémico hay una disminución de C3 y C4. ¿Les queda claro? Por si acaso, yo les estoy dando esto de inmunología, entre comillas, casi como favor, porque ustedes ya dominan inmuno, ¿verdad? Adriana, Alejandra, Torrico Peredo. Más o menos, doctor. Más o menos. Pucha, por Dios santo, que eres política vos. Nunca dice que no. Siempre sí, puede ser, vamos a hacer lo posible por lograr, vamos a ir a hacer las gestiones para lograr postergar el examen. Pero ella sabe que es imposible. Pero ya todo el electorado ya le ha mentido. Vas a hacer buena política o buena representante, Adrián. Te van a reelegir porque nunca dices que no. ¿No? ¿Sí o no? No, doctor. No es tanto así, doctor. Entonces, la respuesta humoral también tiene otras proteínas. Hay un montón de proteínas, interleuquina 6, todas las citoquinas, interleuquinas, interleuquina 1, vamos a ir, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Hay un montón. Les estoy hablando de algunas que son, entre comillas, como las más representativas. Por ejemplo, todas nuestras células infectadas por virus van a secretar 2 proteínas que las hemos llamado interferón alfa e interferón beta. Les decía, por eso
toda célula de nuestro organismo interviene en la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y esta célula infectada, por ejemplo, el neumocito tipo 1 nos va a dar la alarma de que estamos siendo infectados, ¿verdad? Y el interferón gamma es el interferón inmunitario. ¿Quién tiene interferón gamma? El linfocito helper TH1. Ahora vamos a hablar de otra proteína estructural que es súper importante, que son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas que se producen ¿dónde, Alejandra? Peredo, Torrico, Peredo, ¿dónde estás? Y ya estoy saliendo para la rotación, doctor. Es que si no, no llego. No importa, llega tarde. Linfocito B. Frank Mendoza, te he preguntado, tú eres el novio de Alejandra, que es representante político, representante de fútbol, que... ¿A quién he preguntado, Alejandra? ¿En qué tipo de linfocito se produce, Frank? Frank Mendoza, ¿para qué has abierto? Mañana, toda la mañana vas a estar vos ahí con tu cámara prendida. Frank, prende tu cámara. Frank ya escapó a su rotación práctica, entre comillas. Se produce el linfocito en el linfocito B maduro. ¿Y qué se llama el linfocito B maduro? Célula plasmática. ¿Y qué marcador tiene la célula plasmática? CD20. Por lo tanto, al tener ese CD20, esa célula B madura, podemos utilizar anticuerpos monoclonales anti-CD20 para destruir esa célula. Por lo tanto, ahí destruimos un tipo de tumor, ¿verdad? Entonces, las inmunoglobulinas ya se producen en el linfocito B maduro. Y hay 5 tipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina A, E, D, G y E. Cada una tiene una función diferente. Al ser producidas por las células, por los linfocitos B maduros, las células plasmáticas, por lo tanto, las inmunoglobulinas pertenecen al sistema inmune innato. ¿Entendido? Perdón, al sistema inmune adaptativo. Corríjanme, pues. Inmune adaptativo, no al innato. ¿Por qué? Porque son producidas por el linfocito B maduro. Fíjense esta estructura de la inmunoglobulina. Tiene una fracción constante y una fracción variable. La fracción constante vamos a llamar fracción FC por fracción constante. Y esta fracción variable es la que se va a unir al antígeno, al microorganismo, a lo que quieran, ¿verdad? Contra lo que esté diseñado. Esta fracción constante es igual en toda la especie. Por ejemplo, todos los humanos tenemos esta fracción igual. Por lo tanto, la inmunoglobulina humana nosotros podemos recibir de cualquier persona, porque esta inmunoglobulina es idéntica en nosotros. Pero la del caballo, la del ratón, la del chancho es variable. ¿Entendido? Es diferente a la nuestra.
Entonces, esta fracción constante es idéntica en todos los humanos. Esta fracción constante se va a unir a su receptor Fc. ¿Dónde se encuentra el receptor Fc? En la célula efectora. ¿Y qué tipo de reacción inmunitaria se va a producir? Citotoxicidad, porque esta es una célula mediada por inmunoglobulina. Ejemplo, esto tiene que ser ¿qué? Una inmunoglobulina E, porque está diseñada contra este parásito helmíntico, para este gusano. ¿Entendido? Esto va a ser una inmunoglobulina E. ¿Y qué célula va a ser esta, Alejandra? La de abajo del cuadrante izquierdo, doctor. Esta que está con el puntero láser. Va a ser un eosinófilo. ¿Y qué se va a llamar este receptor Fc? Epsilon. ¿Por qué epsilon? Porque esta inmunoglobulina va a ser la E. Es bien facilito. ¿Por qué hay eosinofilia en la parasitosis? Por gusanos. Porque va a intervenir la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E interactúa con el eosinófilo. ¿Y qué célula reguladora va a tener? El mastocito. En forma anormal, nosotros no reaccionamos contra este parásito, tenemos alergia. ¿Qué inmunoglobulina interviene en la alergia? La inmunoglobulina E. ¿Con quién interactúa la inmunoglobulina E? Con el eosinófilo. ¿El eosinófilo con quién interactúa? Con el receptor Fc, perdón, con el fragmento Fc, ¿a través de quién? De su receptor Fc epsilon. Si es una inmunoglobulina G, por ejemplo, cuando es otro tipo, contra un virus, inmunoglobulina G contra, no sé, el virus del herpes virus, esto va a ser una IgG. ¿Qué célula va a ser esta? Va a ser un neutrófilo. ¿Y qué receptor va a tener? Un receptor Fc gamma. ¿Por qué? Porque esta es una gamma globulina o una inmunoglobulina G. ¿Y qué tipo de receptor va a ser? De alta afinidad. Receptor tipo 1. Y una vez que en una respuesta inmunitaria se llenen los receptores tipo 1, los receptores tipo 1 se llenan y se van a empezar, y cuando se van llenando los receptores tipo 1, pasan una señal de activación y van a llamar más y más y más células inflamatorias. Pero el momento que se llenen, van a empezar a llenarse los receptores Fc epsilon tipo 2. Y los receptores epsilon tipo 2, ¿qué tipo de señal van a pasar? De inhibición. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria va a ir autolimitándose. ¿Les queda claro? Acá nos quedamos, ¿ya? Si no, yo también voy a llegar tarde. Está bien, doctor. Alejandra, quiero verte temprano. Tendrás que teletransportarte. Sí, doctor, en 5 minutos. Un buen político hace eso. Ya, mañana nos vemos.